¿Cuál es el calendario digamos, en una línea temporal? Por ejemplo, en febrero, en la mayor parte de la zona, es decir, final de febrero, suele comenzar la brotación y suele coincidir momentos de alta humedad con unas temperaturas suaves, por tanto es suficiente para promocionarse el repilo. Entonces, en brotación se suele dar el tratamiento que se llama debrotación, que lo veremos más adelante. Luego, en marzo y abril, se suelen dar los tratamientos de prefloración, que son tratamientos que lo que buscan es desarrollar mejor la flor y el fruto para que cuando llegue la floración en mayo, la planta cuaje perfectamente esa flor. Muy importante, la planta suele dejar, cuando se hacen los tratamientos que se recomienda y no cuaja la flor, es o por falta de lluvia o porque no se ha quitado correctamente la cubierta vegetal. Eso es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Por tanto, si nosotros añadimos aquí también el manejo de la cubierta, para mí, justo en brotación, ya debería estar eliminada la cubierta vegetal. Desde mi punto de vista, no se trata de desbrozarla, porque eso no es eliminarla, se trata de eliminarla, para que la planta durante el periodo de primavera no compita con el cultivo. Vuelvo a repetir, ese es mi criterio técnico. Ahora, si vosotros queréis tener hierba en vuestra finca, eso no hay ningún problema, sabiendo que os exponéis a un peligro de pérdida de producción, etcétera. Entonces, en mayo estáis viendo que pone nunca se trata con flor, es decir, no se trata desde el punto de vista de los fertilizantes. Cuando la flor está abierta, es un momento altamente hormonal para la planta, altamente sensible. Entonces, todo lo que le hagamos supone que la planta podamos generarle un desequilibrio y por tanto que podamos perder cuaje o incluso la floración completa. Entonces lo mejor es no tratar. Ahora bien, tenemos Price, pues se puede tratar con el fitosanitario específico para Price con la flor abierta, pero nunca se recomienda que se aporte ningún tipo de fertilizante. En junio tenemos el tratamiento de endurecimiento del hueso, es decir, una vez la aceituna ha cuajado, nosotros tratamos en junio. ¿Por qué? Recordar la tabla de las necesidades nutricionales. El hueso requiere el 80% de los nutrientes en cuanto a nitrógeno, 60% de fósforo y potasio. Por tanto, el tratamiento para que la planta haga el hueso con fuerza y haga un buen hueso es muy importante. Luego también hay fincas que pueden tener repilo y uno de los 4 tratamientos en fincas con repilo que se recomienda con cobre suele ser en junio para proteger ese tallo nuevo que ha desarrollado durante la primavera. En primavera, si tenemos que elegir de estos 4 tratamientos, elegir 2, se elige el de brotación y el de endurecimiento del tallo. Perdón, el endurecimiento del hueso. Esos son los 2 tratamientos mínimos fundamentales en primavera. Antes de flor, pues los puedes tener opcionales. Para mí, y además lo veréis luego, mientras mejor nos portemos con el olivo, mejor se van a portar con nosotros, también hasta un límite, ¿vale? Tampoco hace falta volverse loco. El tercero de los tratamientos fundamentales es el tratamiento de otoño, que es el de precosecha. Lo que buscamos es desarrollar el fruto, mejorar el rendimiento, mejorar el tallo y proteger frente a repilo. Y luego tenemos, después de cosecha, tenemos el tratamiento con, normalmente suele ser cobre y potasio, lo veremos más adelante, y lo que buscamos es proteger la planta frente a enfermedades de invierno y restituir los niveles de potasio. Ese es un tratamiento opcional. Como decía, si tengo que elegir 3 tratamientos, o digamos, si tengo que decir cuáles son los 3 tratamientos que nadie se debería saltar, estaríamos hablando del de brotación, que es ahora final de febrero, marzo, estaríamos hablando de endurecimiento del hueso, que estaríamos hablando desde finales de mayo a mediados de junio, y estaríamos hablando del de otoño, que el de otoño se da cuando empiezan las primeras lluvias otoñales, que ya el olivo sale del estrés hídrico, se recupera y podemos empezar a tratarlo, ¿vale? El resto de tratamientos son opcionales